Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy nos sumergiremos en una de las historias más épicas y transformadoras de todos los tiempos, la vida de Moisés, el hombre elegido por Dios para liberar a su pueblo. Prepárense para un viaje lleno de fe, milagros y un coraje inquebrantable. Imaginen el antiguo Egipto, una tierra de pirámides majestuosas y faraones todopoderosos. En medio de este imperio, el pueblo hebreo vivía bajo una cruel esclavitud. Un decreto terrible ordenaba la muerte de todos los recién nacidos varones hebreos. Pero en medio de esta oscuridad nació una luz de esperanza. Una madre valiente, Jocabed, para salvar a su hijo, lo colocó en una cesta de juncos y la dejó flotar en el río Nilo. El destino de este bebé: ser encontrado por la propia hija del faraón, quien lo adoptó y lo llamó Moisés, que significa sacado de las aguas. Moisés creció como un príncipe de Egipto, educado en la sabiduría y el lujo de la corte real. Sin embargo, su corazón nunca olvidó sus raíces hebreas. Un día, al presenciar cómo un capataz egipcio maltrataba brutalmente a un esclavo hebreo, la ira y la justicia se apoderaron de él. En un acto impulsivo, Moisés mató al egipcio para defender a su hermano. Al darse cuenta de que su acción había sido descubierta, el miedo lo invadió. El príncipe de Egipto se convirtió en un fugitivo, huyendo al desierto de Madián para salvar su vida. Lejos de los palacios y la opulencia, Moisés comenzó una nueva vida como pastor. Se casó con Séfora, la hija de un sacerdote llamado Jetro, y durante 40 años cuidó de las ovejas en las vastas y solitarias tierras del desierto. Parecía que su pasado como príncipe y su conexión con el pueblo hebreo habían quedado atrás para siempre. Pero Dios tenía un plan mucho más grande para él, un plan que estaba a punto de revelarse de la manera más asombrosa e inesperada. Un día, mientras pastoreaba su rebaño cerca del monte Horeb, la montaña de Dios, Moisés vio algo extraordinario. Una zarza que ardía con un fuego intenso, pero que no se consumía. Lleno de curiosidad, se acercó para investigar este fenómeno inexplicable. Fue entonces cuando escuchó una voz poderosa que lo llamaba por su nombre desde el interior de la zarza. Era la voz de Dios. Dios le dijo a Moisés que había visto el sufrimiento de su pueblo en Egipto y había escuchado su clamor. Y ahora había llegado el momento de liberarlos. Dios le encomendó a Moisés una misión que parecía imposible: regresar a Egipto y exigirle al faraón que dejara ir a los israelitas. Moisés, abrumado por la magnitud de la tarea, se sintió inseguro y lleno de dudas. ¿Quién soy yo para presentarme ante el faraón?, preguntó. Argumentó que no era un buen orador, que nadie le creería. Pero Dios lo tranquilizó, prometiéndole que estaría con él en cada paso del camino y le daría las palabras que debía decir. Le reveló su nombre sagrado: Yo soy el que soy, como una señal de su poder eterno y su presencia constante. Armado con la vara de pastor que Dios había convertido en un símbolo de poder divino, y acompañado por su hermano Aarón, quien sería su portavoz, Moisés regresó a la tierra que lo había visto crecer y de la que había huido. Se presentó ante el faraón, el gobernante más poderoso del mundo conocido, y con una valentía infundida por Dios, le transmitió el mensaje. Así dice el Señor, el Dios de Israel: deja ir a mi pueblo. Pero el corazón del faraón estaba endurecido. Se negó rotundamente, burlándose de Moisés y del Dios de los esclavos. En lugar de liberarlos, aumentó sus cargas, haciendo su vida aún más miserable. Aquí comenzó una confrontación épica entre el poder de Dios y la obstinación de un rey. Dios envió una serie de 10 plagas devastadoras sobre Egipto, cada una más terrible que la anterior, demostrando su supremacía sobre los dioses egipcios y la naturaleza misma.
El agua del río Nilo se convirtió en sangre inutilizable para los egipcios. Plagas de ranas, piojos y moscas invadieron la tierra, atormentando a la población. Una peste mortal acabó con el ganado de los egipcios, mientras que el ganado de los israelitas permaneció intacto. Úlceras dolorosas afligieron a la gente, y una tormenta de granizo y fuego como nunca antes se había visto destruyó los cultivos. Nubes de langostas devoraron lo poco que quedaba, y una densa oscuridad cubrió Egipto durante 3 días, una oscuridad tan palpable que paralizó el país. Con cada plaga, el faraón prometía liberar a los hebreos, pero tan pronto como la plaga cesaba, su corazón se endurecía de nuevo y rompía su promesa. La 10ª y última plaga fue la más aterradora y decisiva. Dios advirtió que el ángel de la muerte pasaría por Egipto y se llevaría la vida de todos los primogénitos, desde el hijo del faraón hasta el hijo del prisionero. Pero ofreció una vía de salvación para su pueblo. Cada familia israelita debía sacrificar un cordero sin defecto y marcar los postes de sus puertas con su sangre. Esa noche, mientras comían la primera Pascua, el ángel destructor pasó de largo las casas marcadas con la sangre, salvando a los primogénitos de Israel. Esa misma noche, un gran clamor se levantó en todo Egipto. No había casa donde no hubiera un muerto, incluido el propio hijo del faraón. Con el corazón destrozado y finalmente doblegado, el faraón llamó a Moisés y Aarón en medio de la noche y les suplicó que se fueran, que tomaran a su pueblo sus rebaños y todo lo que poseían y abandonaran Egipto de inmediato. Después de 430 años de esclavitud, el pueblo de Dios era finalmente libre. Guiados por una columna de nube durante el día y una columna de fuego durante la noche, más de 600.000 personas, sin contar mujeres y niños, emprendieron el éxodo hacia la tierra prometida. Pero su prueba aún no había terminado. El faraón, lamentando haber perdido a sus esclavos, cambió de opinión una vez más y lanzó a su poderoso ejército con sus carros de guerra en su persecución. Los israelitas se encontraron atrapados. Frente a ellos, las aguas infranqueables del Mar Rojo. Detrás de ellos, el ejército más temido del mundo antiguo, acercándose rápidamente. El pánico se apoderó de ellos y clamaron a Moisés, llenos de miedo. Pero Moisés, con una fe inquebrantable, les dijo: «No teman, quédense quietos y vean la salvación que el Señor obrará hoy por ustedes». Entonces, por orden de Dios, Moisés extendió su vara sobre el mar. Un viento fuerte sopló durante toda la noche, y las aguas se dividieron, formando 2 muros líquidos a cada lado y abriendo un camino de tierra seca en medio del mar. El pueblo de Israel cruzó a pie seguro hacia la otra orilla. Cuando los egipcios intentaron seguirlos, Dios le ordenó a Moisés que extendiera su mano nuevamente. Las aguas volvieron a su lugar, ahogando a todo el ejército del faraón. Ni un solo soldado sobrevivió. En la orilla, a salvo, el pueblo de Israel fue testigo del poder milagroso de Dios y de su liberación definitiva. La historia de Moisés es mucho más que un relato antiguo. Es un poderoso testimonio de fe y confianza. Moisés era un hombre con dudas y temores, como cualquiera de nosotros. Pero eligió confiar en las promesas de Dios por encima de sus propias inseguridades. Su vida nos enseña que Dios puede usar a personas ordinarias para hacer cosas extraordinarias. Nos muestra que incluso en nuestras situaciones más oscuras y desesperadas, cuando nos sentimos atrapados y sin salida, Dios tiene el poder de abrir caminos donde no los hay. La liberación de Israel nos recuerda que la fe no es la ausencia de miedo, sino la decisión de avanzar a pesar de él, confiando en que Dios es fiel y cumplirá sus promesas. Gracias por acompañarnos en este increíble viaje a través de la vida de Moisés. Su historia nos inspira a confiar en Dios en medio de nuestras propias esclavitudes y a creer que Él
puede guiarnos hacia nuestra propia tierra prometida. Si te ha gustado este video y quieres seguir explorando las historias más fascinantes de la fe, no olvides darle a me gusta, compartirlo y suscribirte a nuestro canal. Nos vemos en el próximo video.